Que desarrollar una temática en torno al ámbito de la economía, porque ¿qué es lo que está pasando en Argentina? Se tienen muchos videos a través de redes sociales, se tiene información que, bueno, por un lado no se sabe si es verídica, por otro lado tampoco, pero queremos repasar mucho más esta información y la manera también en que puede estar afectando acá a nuestro país. Queremos saludar justamente en una entrevista al doctor César Vargas, quien es analista e investigador económico. Doctor, primeramente le damos la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Agradecido por la invitación y preocupados por lo que está pasando con nuestro hermano país, que es Argentina, ¿no? Doctor, vamos a desarrollar entonces esa temática porque, bueno, se tiene entendido que son varias las situaciones que se están viviendo en Argentina. ¿Esto económicamente podría afectar al país de Bolivia? ¿De qué manera y por qué primero? A ver, las políticas que está llevando el señor Milei en Argentina son políticas principalmente de shock a corto plazo para controlar su hiperinflación, que ya superó el 140%, y aparte que tiene un problema de liquidez, como bien lo ha dicho, no hay plata, ¿no? Entonces está aplicando políticas de shock, políticas principalmente económicas, para aliviar esto y salir de esa situación que es una crisis muy fuerte que está atravesando Argentina. Nos va a afectar de dos maneras, una manera legal y otra manera ilegal. La legal sería con el tema del gas, que nosotros vendemos gas a Argentina y ahora ellos han encontrado vacas muertas y lo más probable es que acelere ese proyecto Milei. Ya el anterior presidente ya lo hicieron público, que ya estaban explorando el tema, bueno, explotando ya la exploración ya estaba. Y eso va a llevar a Bolivia a dejar de vender gas a Argentina. Pero tengo entendido que el gobierno boliviano ya ha hecho adelantos para pasar a vender a Brasil, porque Brasil también necesita más gas. Entonces, en ese contexto no creo que nos afecte de manera significativa a la venta del gas. En temas ilegales, pues el tema del contrabando, que es un tema que los bolivianos dependemos mucho de la producción de bienes de consumo de primera necesidad principalmente, y bienes de la canasta familiar, como vemos en las calles, que han entrado muchos productos argentinos de contrabando, y eso nos ha beneficiado de cierta manera porque adquirimos esos bienes y esos productos a precios muy bajos, ¿no? Entonces, ahora como Milei ha cerrado las fronteras y ha mandado a excavadoras para cerrar el contrabando, pues eso va a perjudicar al ciudadano, al bolsillo, porque vamos a tener que comprar ahora nuestros productos un poco más caros, que no son tan competitivos, pero desde el punto de vista beneficioso va a beneficiar bastante al aparato productivo del país, porque nuestras empresas van a tener que producir esos productos para poder consumir dentro del mercado nacional. Y doctor, se ha hablado mucho acerca del precio de la harina y por consiguiente también el precio del pan. ¿Estaría afectado también? Bueno, a ver, recuerden que el gobierno tiene una política muy clara de controlar precios nacionales. Los precios nacionales es todo lo que se mueve dentro del mercado de la economía boliviana, lo que llaman ellos la demanda interna. Los consumidores consumen todo lo nacional, lo que se produce en lo nacional, más el contrabando. Y con las políticas de subvención de carburantes, diésel y gasolina, y la subvención de alimentos, como es el trigo, el maíz, la harina, justamente con eso controla los precios en Bolivia. Por eso es que no tenía mucha inflación, ¿no? Pero en desmedro de todo el sector empresarial y la pequeña y mediana empresa, porque, como digo, entran de contrabando y eso va en desmedro de la producción nacional. En este caso, pues ahora con esas políticas de shock que ha hecho el señor Milei, ya no va a entrar tanta harina, y como nosotros subvencionamos el pan con la harina, claro, entonces nos va a afectar porque va a subir el precio de la harina, y con las fronteras que lo está cerrando el señor Milei, pues nos va a afectar, se quiera o no se quiera, a los precios nacionales de la economía. Y con el tipo de cambio fijo que antes era de 6.96 y ahora ya no hay ese tipo de cambio fijo, pues lo que nos va a afectar aún más a una subida de precios nacionales que no se veía, pero que ahora se viene con un efecto ya de largo plazo, desde el 2006 al 2023, que ya estamos estamos yendo a los 20 años, ¿no? Otro tema que preocupa también, doctor, en ese sentido, es el tipo de cambio. Hoy se ha dado a conocer una noticia también importante en torno a esto. Así es, en los medios de comunicación, en los medios de prensa, ya hablan del 7,70, ya que el tipo de cambio ya ha dejado de ser 6,96,
pero en frontera todavía está mucho más alto, ¿no? Con la escasez de dólares que hemos tenido y la caída de nuestros ahorros con las reservas internacionales netas, pues también el incremento de la deuda para pagar la subvención de carburante, que principalmente es en dólares, pues eso ha ocasionado una crisis y un colapso económico en la economía boliviana. Buenísimo. Y doctor, también el tema del dólar. Estamos hablando de que en Bolivia o en muchos países incluso, pero más que todo en Bolivia, no se encuentran dólares. ¿Por qué puede ser esto? ¿Cuál puede ser la causante, por ejemplo? Miren, salió una publicación hace 2 días, también medios de prensa, información fuente del Instituto Nacional de Estadística, de la balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? Son las exportaciones, es decir, todo lo que produce Bolivia y el exceso se exporta al resto del mundo y entran divisas, entran dólares. Nosotros exportamos y entran dólares, pero también importamos. Traemos línea blanca, televisores, todo principalmente de la China, pero de muchos países del resto del mundo. ¿Y eso qué significa? Que sacamos dólares al resto del mundo para traer esos productos. Por ejemplo, televisores, refrigeradores, microondas, toda la línea blanca y todo lo que importamos, todo lo que ven en el mercado que estamos importando. Y lo que hacemos es, esas compras se hacen en dólares. ¿Qué es lo que ocurre? Que en octubre del 2023 hemos llegado a un déficit en la balanza comercial de 177 millones de dólares. 177 millones de dólares. Eso es porque las exportaciones son más bajas que las importaciones. Ya ahí está la explicación que también estamos sacando más dólares para comprar diésel, gasolina, porque dentro de esa balanza está también diésel y gasolina, que es la subvención de carburante. Entonces, ahí el dato es preciso. ¿Por qué hay escasez de dólares? Porque hay un déficit en la balanza comercial. Buenísimo. Y doctor, también en torno a la temática que es importante analizar también, el crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Qué podemos decir en torno a esto? ¿Qué es lo que se viene próximamente también? Ese es el colapso que se dice en términos económicos. ¿Qué es el colapso económico? Cuando el crecimiento económico empieza a descender, las reservas, los ahorros también descienden y la deuda se dispara. Y eso es lo que ha pasado en Bolivia. Por eso hay un colapso en términos económicos. El crecimiento para este 2023, según el presupuesto general del Estado, era 4,97%. Los organismos internacionales dijeron que no va a crecer Bolivia más que 2,1% para este año. Y el gobierno ahora estima, ya acabando el año, llegar a 3%. Es decir, ha habido un decrecimiento del Producto Interno Bruto a nivel nacional. Y eso se refiere a que hemos producido menos y se muestra el dato de la balanza comercial, que es deficitaria, que no hemos producido mucho para exportar. Por lo tanto, hay escasez de divisas, que son la escasez de dólares. Y en torno a lo que está pasando, tanto en la Argentina como lo que estamos viviendo también en Bolivia, ¿se garantiza que la inflación se mantenga estable? ¿Cómo podemos analizar esa parte, doctor? Bueno, a ver, como les había explicado, la inflación lo controla el gobierno con estas políticas de subvención, tanto de carburantes como de alimentos. Ahora los carburantes tienen un grave problema porque sigue subiendo el parque automotor, sigue aumentando la masa de automóviles y demandan más gasolina y diésel, pero eso es desde el punto de vista legal. Pero desde el punto de vista ilegal se necesita muchos subvención de carburantes para el narcotráfico. Entonces ha aumentado la demanda de carburantes tanto por el parque automotor como por el narcotráfico. Y eso ha generado una descompensación en la subvención de carburantes y nos ha afectado también a nivel de precios, porque empieza a subir la gasolina o el diésel y todo sube. Ahora con el contrabando, que también controlábamos los precios nacionales, introduciendo productos de contrabando, principalmente de Argentina y Brasil, pero ahora con las políticas de Milei, pues nos va a afectar eso más y también va a subir los precios. Entonces todo nos indica, todos los indicadores macroeconómicos nos dicen que va a haber una inflación para el 2023 y 2024. Han proyectado un 3,2% para este año. Ya estamos en el 3,7% para este año, para acabar ya este año. Imagínense lo que se viene el 2004.
entonces, 2024, perdón. Claro. Entonces la situación se agrava en términos macroeconómicos y por supuesto dentro del bolsillo de cada ciudadano que se ha depreciado el boliviano. No sé si usted lo ha sentido. Ya no alcanzan los bolivianos cuando vamos a comprar verduras y todo sube, pero el presidente no, todo está muy bien y él vive en el país de las maravillas, ¿no? Donde dice que el desempleo es muy bajo, la inflación es muy baja y el crecimiento... Hay trabajo digno, por ejemplo, también esta temática. Habla del trabajo digno, donde vemos que no hay trabajo digno, todo es informalidad laboral y que no contribuye al aparato del Estado para cubrir ese déficit que tiene el gobierno. Hay un déficit del menos 7,8% que lo ha presupuestado para el 2023 y ¿qué quiere decir ese déficit fiscal? Que los gastos son superiores a los ingresos. Con estas empresas públicas estratégicas que el gobierno ha creado, pues ha inflado mucho el aparato estatal. Y los bolivianos con nuestros impuestos no podemos cubrir ese aparato estatal. Por eso hay un déficit público dentro de la administración y dentro del sector público en general del Estado. Perfecto, doctor. Bueno, hay que ampliar más esta información. Vamos a estar también hablando y haciendo seguimiento en torno a esto. Sin embargo, por hoy queremos agradecerle por la entrevista. Muchas gracias. No, el agradecido soy yo. Les quiero decir a la teleaudiencia que mantengan su dinerito mejor en casa, mantengan en banco, impuestos internos y muchas instituciones de las alcaldías están congelando cuentas y también en La Paz ha salido la noticia de que van a incautar casas, bienes inmuebles. Hay que tener cuidado por el tema de recaudación, porque no hay liquidez ahora mismo en la economía, hay poca liquidez, se está moviendo muy poco, por la escasez de dólares y por la poca recaudación que tenemos al tener un mercado informal. Entonces, les aconsejo que no tengan mucho dinero en los bancos, traten de tenerlo a la antigua, en los colchones, ¿no? Es lo que les podemos dar un mensaje a la población. Muchas gracias. Buenísimo, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, queridos amigos, con esta información tenemos que seguir repasando también información de nuestra Casa de Estudios Superiores.